Para poder entender nuestro mundo actual, se necesita tener conocimiento de la historia de nuestros antepasados y los acontecimientos que nos trajeron a donde estamos hoy. De aquí mismo nace lo que futuros profesionales de la información darán a conocer, cómo lo harán y basados en qué lo harán. Los procesos históricos son la base para poder escribir la historia de hoy, los sucesos que impactan y mantienen al mundo en movimiento, que quedará para la historia también. Por ello, la buena formación y conocimiento de los estudiantes y o profesionales de las ciencias de la información son tan importantes. En la sociedad de hoy en día, el avance del conocimiento y la información impone progresivamente el establecimiento de políticas de información que permita controlar y promover las actividades de información científica y técnica. Todos los ciudadanos de un país tienen derecho a la información, por lo que el país tiene el deber de proporcionar orientaciones para la concepción de estrategias y de programas destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas de información. El acceso y la utilización de conocimientos especializados y profesionales debe ser óptimo, pues la información científico-técnica, social, económica y las técnicas desarrolladas que estén disponibles deben estar destinadas como recurso para resolver problemas en los distintos sectores de la sociedad. Se debe suministrar información fiable, pertinente y puntual, preparar un plan de acción para el establecimiento y funcionamiento de un sistema nacional de información basado en infraestructuras existentes, apoyar a los componentes del Sistema Nacional de Información, arbitrando medios públicos y otros tipos de financiación y colaboración, establecer los procedimientos para garantizar la coherencia y el crecimiento sostenido de los sistemas nacionales de información, apoyar el estudio de las teorías relacionadas con la información, así como las prácticas, educación y capacitación para la producción, transferencia y uso de la información. Es obvio que una política nacional de información es imprescindible para lograr la armonía entre los recursos, servicios y sistemas de información. Para el trabajo eficaz de todo sistema, tanto económico, social como político, y para el desarrollo socioeconómico de un país, debe satisfacer la condición de concatenar los nuevos desarrollos en el contexto político concreto y las condiciones específicas de cada país en función de lograr e impulsar el progreso e insertarse lo más ventajosamente posible en la sociedad global de la información. En Venezuela, el CONICYT formuló en 1976 el primer Plan Nacional para el establecimiento de las políticas científico-tecnológicas. Sus lineamientos básicos se orientaron a crear los organismos de coordinación que dirigirían las estrategias básicas para el desarrollo de un sistema nacional de información, como elemento fundamental de la investigación, el desarrollo económico, la transferencia de tecnología, la educación y la toma de decisiones. En consonancia con los lineamientos generales de información, el CONICYT promovió una serie de acciones específicas dirigidas a las bibliotecas, hemerotecas, centros de información y documentación. Se nota en la última década una mayor preocupación sobre el asunto, pero en términos concretos muchas cosas se han quedado inconclusas en la fase de planes y proyectos. Este organismo fue el primero en seguir los lineamientos de la UNESCO para el desarrollo de sistemas de información. En 1974, con la creación de una Comisión Nacional de Información, se logró concretar las bases jurídicas para la implementación del Sistema Nacional de Servicios de Información. Esta comisión inició de inmediato estudios situacionales, un diagnóstico y realizó una propuesta de un Sistema Nacional de Información. En 1987, el gobierno de Venezuela, con el apoyo de la UNESCO, realizó en Caracas el Seminario sobre Política Nacional de Información, donde se trató de definir políticas que vincularan la información con el desarrollo nacional. Venezuela fue uno de los países que contó con mayor cantidad de legislación publicada en materia de información. Otra de las organizaciones destacadas en el país en el campo de la información es el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. La Oficina Central de Informática es la responsable de la política de informática. En Venezuela, sin embargo, el proceso de migración masiva de profesionales universitarios, entre estos profesionales de las ciencias de la información,
hacia otros territorios del mundo ha significado pérdida de capital intelectual, impactando directamente en el desarrollo económico y social del país. Lo más grave es que se percibe gran desinterés por parte del gobierno en procurar concertar con los sectores productivos del país y las academias para abordar posturas encaminadas a reducir las causas que pudieran estar incidiendo en la migración y poder articular mecanismos que hagan posible que ese capital intelectual siga formando parte del desarrollo económico y social de Venezuela aún estando fuera de su país. Por otra parte, en los últimos años, Venezuela ha estado rezagada respecto al desarrollo y la protección legal de datos personales. Ha habido patrones como detenciones por publicaciones a través de WhatsApp, el acceso indebido a datos personales con recursos públicos o la revisión ilegal de equipos por funcionarios, sumado a la ausencia de información pública en Venezuela y las restricciones en contra de la labor de los periodistas. Durante la pandemia, WhatsApp se convirtió en un espacio virtual de encuentros, foros y reuniones, y se encontraba latente la proliferación de noticias falsas y su impacto negativo. Solo en 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos en WhatsApp. En cuanto a la vigilancia y el robo de información, la ONG indica que el acceso indebido a datos personales cuenta con recursos públicos y la incursión directa de entidades. Otro punto es la revisión de equipos. Es una práctica, indica la ONG, creciente en el contexto de coberturas periodísticas, registro de información en la vía pública y requisas arbitrarias. Policía y militares obligan a periodistas, reporteros, infociudadanos o particulares a borrar material o revisan directamente los equipos. Entre 2020 y 2021 se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros afectados. La confiscación ilegal es una práctica que intenta, en principio, restringir la libertad de expresión e información. En Venezuela, el poco avance legislativo respecto a este tema se conjugó con el desarrollo a largo plazo de una crisis institucional que aleja medidas garantistas y más bien avanza de forma fraccionada hacia esquemas punitivos o sostiene restricciones que se tornan innecesarias y desactualizadas en relación con las nuevas dinámicas que impone la conexión en línea. En realidad, en una sociedad globalizada, los científicos de la información deben ejercer cada vez más su función de mediadores, aconsejadores o facilitadores de la comunicación. Esto nos pone una vez más frente a la cuestión de los límites, de las fronteras de la ciencia de la información y de su papel en la sociedad. Uno de los problemas nacidos de esto es la poca visibilidad de esta ciencia, consecuencia en gran medida de la falta de pesquisas interdisciplinarias y del diálogo con pensadores del área del conocimiento con objetos comunes de pesquisa. Solo en la medida que la educación de los profesionales de la información logre formar agentes sociales para el cambio, podrá generarse la base gremial necesaria para constituir y direccionar la presión política que se requiere en función de una política nacional de información ejecutiva.